Yo supe de inmediato que podía llegar a ser la mejor bruja que haya habido. Hago todo tipo de trabajos, pero ahora les contaré de Josefina, una mujer que llegó conmigo desesperada. Soy Beatriz y esto fue lo que pasó. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta brujería o magia negra. Hola, soy Beatriz y desde muy joven descubrí que tenía cierta facilidad para lo místico. Tenía premoniciones de lo que pasaría. Leía mucho sobre conjuros y brujerías. Mi madre siempre dijo que para ser bruja se nace. Fui a varias partes de la República para aprender, pero ninguna como Catemaco. Ahí pude aflorar mis sentidos y fue el comienzo para convertirme en lo que soy ahora. Esto no se aprende como en una escuela y no puedes andar por ahí pregonando que quieres aprender brujería. Yo en lo particular, con la habilidad que tengo de ver las cosas, puedo, con tan solo tocar a alguien, saber si está trabajado o trabajada, y a mi mente, de manera inmediata viene qué trabajo hacer o qué remedio preparar. A mí me gusta mucho trabajar con hierbas y veladoras, aunque sé hacer otras cosas de las que no estoy orgullosa, pero me dan de comer. Aprendes a vivir con todo. Josefina era una mujer que conocí por un familiar que tengo. De hecho, ella le recomendó acudir conmigo. Casi no salgo del consultorio, pero aquella vez algo en mí hizo que fuera a la casa de Josefina. Al conocerla, me dio la mano y de inmediato sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. La piel se me puso chinita y los pelos de punta. Sentí un grave daño en ella. Estaba en los huesos y mi primera impresión fue que le hicieron brujería para quitarle al marido. Le dieron algo de comer. En esta ocasión, por más que quería, mi instinto no me decía nada. No sabía cuál era su mal. Era como si estuviera bloqueada. Jamás había sentido eso. Esa sensación de que no podía ver más allá. Pero por su estado físico, estaba segura que le habían dado algo comido. Así que le empecé a preguntar qué sentía. Me enseñó una foto de tiempo atrás y no era nada parecida. Parecía otra persona. Me dijo que se sentía como si todo el día le apretaran la cabeza. Estaba completamente jorobada, le costaba mucho trabajo caminar y sentía un peso descomunal sobre sus hombros. Sus ojos se le veían sin brillo y se le hundían. Sus ojeras eran casi negras. Eso era lo físico, pero sufría ataques todo el tiempo. Le empujaban, le tocaban el hombro. En la noche no dormía porque decía que se le subía el muerto y cuando abría los ojos, encima de ella una sombra negra a la cual solo se le veían los ojos rojos. Le pregunté sobre su matrimonio y al contrario de lo que yo pensaba, ella misma se alejó de su esposo porque lo amaba tanto que no quería que la viera cómo se estaba consumiendo por dentro. No tenían hijos, pues ellos habían decidido que primero se disfrutarían como pareja y después harían su familia. Me comentó que su esposo la seguía buscando, pero que ella no quería que la viera sufrir. El olor en su boca era muy desagradable y por más que se ponía remedios o se la lavaba, seguía igual. Cuando fue al doctor, le dijeron que era el hígado, pero todos los estudios no revelaron nada malo. También vieron la posibilidad de que fuera alguna muela, infección en la garganta o en el estómago, pero a cada paso que daban los doctores, los resultados siempre salían negativos. No sabían ya por dónde. Cada teoría se venía abajo cuando los resultados llegaban a ellos, por lo que empezó a buscar ayuda. Encontró muchos charlatanes que a lo mejor hasta empeoraron el mal, y yo sé que no soy la mejor en este arte, pero quiero serlo. Empecé a descartar los males que tenía, y por más que quería ver más allá, seguía esa barrera que no me dejaba avanzar. No podía quedarme así nada más, sin hacer nada, mientras ella se consumía por aquella brujería desconocida. Así que le empecé a hacer limpias con la esperanza
de que algo nos pudiera ayudar. Era como andar a oscuras. Todo el tiempo iba a su casa, no tanto por el dinero, sino lo hice personal. Mi ego hacía que tuviera la necesidad de encontrar la respuesta a esta brujería. Yo en su casa me desgastaba mucho energéticamente. Llegué a ver sombras cuando hacía las limpias y sentía una vibra muy extraña que invadía el ambiente. Desde que llegabas a su casa, el olor a podrido se hacía presente, olía a humedad y estaba frío cada rincón. No sabía qué pasaba. Eso me hacía enojar, y más porque veía a Josefina que cada día estaba más demacrada. Leía mucho, y no es que haya libros de brujería, pero me las ingeniaba para siempre tener información. No daba una. Todas las hierbas que probaba no servían, y algunas hasta hacían que los ataques hacia Josefina fueran más fuertes, por lo que decidí ir a Catemaco para ver si ahí me podían aclarar un poco el camino. Visité a Chuy, un brujo bastante allegado al brujo mayor. Él me comentó que era un caso muy extraño, que le recomendara que fuera con ellos para ver si la podían ayudar, pero externé que era un reto para mí. Me respondió que si no le ayudaba pronto, el desenlace podía ser fatal para Josefina. Después de un rato platicando y que me limpiara, me dijo que si sabía que era la nigromancia. Le contesté que sí, que era magia negra, para hablar con los espíritus y hacer adivinaciones, poderlos traer para que hagan cosas por ti, y que también se le relaciona con resucitar muertos. Él asintió con la cabeza y me dijo, imagínate eso mezclado con otras artes oscuras. Yo respondí que eso era prácticamente imposible, que siempre se respetaba la línea en la que trabajas. Aparte, es una magia muy vieja y negra. No creo que en estos tiempos haya personas que sepan utilizarla. Se carcajeó y nada más me dijo, tienes mucho que aprender. Hay gente que no le importa nada y están más allá del bien y del mal. Un nigromante está consagrado totalmente al mal. Me quedé pensando y me despedí. Al llegar al hotel, cené y todo me sabía a ceniza. Rápido busqué mis protecciones y decidí dormir, porque al otro día temprano regresaría a mi ciudad. En la madrugada tuve una pesadilla en donde una mujer muy blanca, alta, de pelo negro largo y que lucía con una expresión de coraje, me arrebataba a Josefina. La llevaba por un camino de piedra volcánica en donde se lastimaba muy feo los pies, le sangraban y gritaba horrible. Yo intentaba jalarla del brazo hacia mí, pero esta mujer volteó y me dijo, ella es mía, aléjate, no te metas. Y sentí cómo se me subió el muerto y desperté. Estaba empapada en sudor, mi corazón lo tenía acelerado. Regresando, de inmediato fui a la casa de Josefina y me encontré con que estaba llena de ronchas por todo el cuerpo, estaban muy rojas y le supuraban un líquido blanco que olía a éter. Le pregunté que si conocía a la mujer y le di la descripción. Ella me dijo que sí, que un tiempo atrás buscó la ayuda de una persona que le recomendaron, porque pensaba que tenía un trabajo o que le querían quitar al marido. Ella le dijo que no tenía trabajos, pero que le podía hacer unos amuletos para que estuviera protegida. Josefina aceptó, se los hizo y aparte también le adivinó el futuro. Ella decía que primero le dijo un precio y que cuando acabó los amuletos le pedía una cantidad exorbitante, por lo que Josefina solo pagó lo que le habían dicho primero y se fue. La señora esta quedó furiosa y la amenazó con que se las iba a pagar y de ahí empezó su mal. La regañé y le dije que por qué no me había dicho eso desde el principio. Le pedí su dirección. Sabía que estaba ante una magia que jamás se había visto. No sabía si era brujería o maldición. Fui de inmediato, pero no me atendió. Así pasaron varios días hasta que pude pasar. Al entrar, tuve esa misma sensación de cuando entraba a la casa de Josefina. Entré y ni siquiera me dejó hablar. O sea que tú intentas ayudar a esa ladrona. Solo te voy a pedir que no te metas en mi camino o te pasará lo mismo. Yo no podía ni hablar del miedo que me producía estar ahí. Le dije como pude, ella es una buena persona, ¿por qué le haces eso? Respondió, a mí nadie me deja con trabajos y me paga lo que quiere, por eso le echo un muertito para que la desgaste hasta que se muera. Y ya te dije, no sé qué tipo de bruja seas, pero te repito, te va a pasar lo mismo que a ella.
Ya le contesté armada de valor. Yo sé que eres una nigromante y créeme, no le tengo miedo a la magia negra. Solo te lo voy a pedir una vez. Quítale lo que le echaste o yo se lo quitaré. Rió muy fuerte. ¿Me estás amenazando? Ella está enterrada viva y no puedes hacer nada. Mejor vete a tu casa y olvídate de ella. Ahora vete, antes de que me canse de ti y te regrese a casa con un amigo. Respondí ya más fuerte. A mí no me puedes hacer nada porque tengo mis protecciones y ya te dije, es mejor que se lo quites o todo te lo voy a regresar. Salí casi corriendo. Ya en la calle sentí que el alma me regresaba al cuerpo. Empecé a investigar todo acerca de esta brujería tan fuerte. Ahora entendía todos los padecimientos de Josefina. Por eso sentía esa pesadez, por eso cada día estaba más flaca. Y todo era porque traía ese muerto pegado todo el tiempo a ella. Era hora de empezar a actuar. Las ideas se me aclararon y sabía cómo atacar esa brujería. Empecé dándole baños con varias hierbas, haciendo rituales de protección, limpias hasta 3 veces por día. Era un estira y afloje. Yo cada 15 días iba también a que me limpiaran, pues si no me protegía bien, tenía el peligro de quedar como la misma Josefina. No les mentiré, había días en los que me sentía muy mal, pero siempre he tenido mis protecciones. Cada paso que daba era más peligroso, pues aquella nigromante sabía que quería tumbar su brujería y no se dejaría tan fácilmente. Así seguí por una semana. De hecho, ya no daba consultas porque estaba enfocada totalmente en ayudar a Josefina, ya que en mí también empezaban los ataques como a ella. Llegaba en la noche y en casa no podía dormir. Había ruidos y pasos por el corredor, pero sabía perfectamente que era el muerto que se me quería pegar, pero no lo dejé. Recordé que hay un baño muy fuerte de protección que se hace con varas de saúco y otras hierbas, así que se lo hice y dio resultado. Al sacarle y ponerle de la loción que había hecho para ella, se oyó un desgarrador grito, indicador de que habíamos ganado la batalla. Poco a poco avanzamos. Esa vez me puse muy mal, sentía que me faltaba el aire y mucha pesadez en el cuerpo, por lo que acudí a que me limpiaran, y también sería la última vez que vería consciente a Josefina. Entró como en un sueño. Los doctores dijeron que estaba en coma, pero sé que por fin me venció la nigromante. No la pude ayudar más y se fue de nosotros. Yo sigo con mis protecciones, a pesar de que no he recibido ataques desde hace meses. Por eso les digo que vean bien siempre en dónde buscan ayuda, ya que esa ayuda se podría convertir en un ataque. Gracias por escuchar el relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.